con la segunda parte de medidas de dispersión y vamos a trabajar en esta ocasión lo que tiene que ver con el ajuste de curvas, particularmente lo haremos para el caso de un comportamiento lineal. Supongamos, tal como trabajábamos en el video anterior, que tenemos una serie de datos obtenidos a partir de un experimento en el que la distribución de los mismos está dada de una manera eh, bastante dispersa. Vemos que a pesar de que se observa un comportamiento que es aproximadamente lineal, los puntos no se encuentran exactamente sobre una línea recta, que es lo más natural teniendo presente que trabajamos con datos experimentales que tienen errores asociados. Imagina entonces que yo sé a partir de cierta teoría que el comportamiento que está manifestando mi experimento debería corresponder en principio a la ecuación de una línea recta, la cual sabemos debe ser igual a una expresión de este tipo, y igual a más b por x, donde si recordamos lo que sabemos de la geometría, las cantidades a y b son constantes, siendo a lo que nosotros llamamos el intercepto y siendo b conocida como la pendiente. Recordemos que el intercepto me dice en dónde nuestra línea recta va a cortar al eje y la pendiente me va a dar el grado de inclinación de la recta, qué tan inclinada está y asimismo su orientación, si está creciendo o si está decreciendo. La idea de que crezca o decrezca básicamente va a recaer sobre el signo que tenemos al lado de B. Si B es positivo, la recta va a ser creciente. Si B es negativo, la recta será decreciente. La pregunta que nos hacíamos en el video anterior es que, dado un comportamiento de este tipo, ¿cómo escogemos la recta que mejor se acomode a esos puntos? Que es lo que llamaremos entonces la recta de ajuste o línea de ajuste. Supongamos esta, aquí lo estoy haciendo al azar. Obviamente vamos a ver unos criterios que nos van a permitir determinar cuáles son, o más bien cuál es esa recta que nosotros queremos encontrar, que lo que les estoy diciendo se conoce como la recta de ajuste. La mejor línea que se ajusta o se acomoda a mis datos experimentales. Para ellos voy a tomar un dato cualquiera de ellos, de estos puntos. Por ejemplo, voy a coger este que tenemos aquí, así como lo hacía en el video anterior. Supongamos que yo quiero su proyección en el eje X, eso me daría la coordenada. Esto sería una coordenada XY, que es un dato experimental, recordémoslo. Y ahora voy a tomar su proyección en el eje Y, dándome entonces aquí un valor y sub i. Yo tengo entonces aquí un punto P sub i, donde ese punto P sub i tiene coordenadas xy y y sub i. Y recordemos que este es un punto experimental. Es decir, esos dos datos son conocidos porque los obtuvimos directamente en el laboratorio. Asimismo, yo puedo pensar que este valor de x, si yo pienso en su proyección hacia la recta, me daría entonces aquí, lo voy a hacer un poco más grande para que se diferencie de los puntos experimentales, me estaría dando un punto P sub i, llamémoslo prima, no porque estemos derivando nada, simplemente porque lo estoy diferenciando respecto al primero. Observe que ese punto sería la imagen en y del valor xy, pero este dato, si miro su proyección en el eje y, me daría un y sub i prima, pero ahora este sí es un dato teórico. Es decir, yo ahora voy a tener un punto p sub i prima
que corresponde al XY experimental, pero el dato que tengo para Y sub I es el dato teórico. Este, pensando en Y sub I, está relacionado con la teoría. ¿Sí? ¿Qué teoría? Pues la que estoy obteniendo si yo reemplazo el XY en esta ecuación. Es decir, yo estoy obteniendo ese Y sub I' cuando en mi ecuación A más B por X reemplazo el XY. De esta manera es que he obtenido este otro punto. La cuestión importante aquí es que respecto al valor experimental que tenemos aquí, tengo un valor teórico que en general no van a coincidir. Si los dos valores coincidieran, pues todos los puntos estarían sobre la línea recta y no tendríamos lo que llamábamos en el video anterior dispersión. Pero en esta situación sí tenemos una dispersión y es lo más general que encontramos en una práctica experimental. Y entonces cada uno de los datos que nosotros tenemos pues va a presentar un tipo de dispersión como el que estamos mostrando aquí, donde evidentemente ese delta sub i va a corresponder en esta situación a la diferencia entre el Y sub i menos el Y sub i teórico. Entonces, como es natural, nosotros queremos determinar una forma de medir la dispersión respecto a todos los puntos que tenemos, qué tanto se alejan todos ellos de nuestra recta, y recurrimos a lo que hicimos anteriormente. Recordemos que en el video anterior, cuando definimos la varianza, observe que la varianza era una sumatoria de datos cuadráticos, es una desviación cuadrática media. El hecho de escoger esta forma funcional, el hecho de que esté elevado al cuadrado, es porque queremos evitar que nos dé un cero, estadísticamente hablando, en una medida de dispersión, que les decía en el video anterior que eso implicaría que el experimento fue tan perfecto que ningún dato se dispersó, lo que en términos de lo que estamos hablando en este momento estamos considerando sería como decir de que todos los puntos están sobre la línea recta, que no quiere decir que no pase. Podría usted tener un experimento también diseñado que los errores relativos sean tan pequeños que prácticamente todos los puntos coincidan con los puntos sobre la línea y en principio la dispersión sea muy pequeña, pero pues no siempre va a ser así, particularmente en un laboratorio fundamental como el que trabajamos nosotros. Evidentemente van a haber dispersiones apreciables en la mayoría de los casos que obviamente hay que considerar. Entonces vamos a recurrir a la misma forma de definir una dispersión en términos de una desviación cuadrática media, y lo que tenemos entonces es una sumatoria, recordemos, tenemos una sumatoria sobre todos los datos, ¿no? Con ir rodando desde 1 hasta n, no voy a ser tan específico ya en este video, de los delta sub i pero elevados al cuadrado. Así garantizábamos que la única manera de que esa suma de cero sería si todas las diferencias fueran cero, que es el caso menos probable, que viene siendo entonces una sumatoria sobre i de los y sub i menos los y sub i', es decir, de los datos experimentales menos los datos teóricos, que están dados los teóricos por esta ecuación, esta línea recta. Y bueno, me estoy olvidando aquí, disculpen, el hecho de que esto debe estar elevado al cuadrado. Y aquí viene el concepto de mínimos cuadrados, porque si retomamos lo que decíamos en el video pasado también, las dispersiones pequeñas implican una mayor precisión en nuestro experimento. Entonces, la recta que mejor se acomode a nuestros datos experimentales será aquella recta que presente la menor dispersión posible con respecto a esos datos. Es decir, que los datos estén lo más próximo posible a esa recta. Esa va a ser la mejor recta que podemos obtener. Para ello, esta cantidad que tenemos aquí necesitamos entonces que sea mínima. Y es por eso que surge el concepto de mínimos
cuadrados. Como nuestro curso es experimental y este proceso matemático es más que todo cálculo y parte de estadística, entonces yo no me voy a poner a hacer la parte matemática de de esta teoría, simplemente la voy a dejar explicando. Lo que tendría que hacer entonces es reemplazar esta ecuación en la que ya he hecho el reemplazo del x respectivo, el xy, reemplazarlo en la ecuación teórica para tener y sub i. Luego al y sub i experimental reemplazo este otro dato a restar a ese experimental aquí. Y como es un mínimo, sabemos del cálculo diferencial que lo que necesitamos es que las primeras derivadas sean igual a cero. En este caso, las primeras derivadas respecto a qué? La primera derivada respecto a el intersecto y la primera derivada respecto a la pendiente. Recuerde que son derivadas parciales. Aquí en nuestro caso conocemos cuánto valen los y y los x. Lo que desconocemos son el valor de a y b. Tendríamos que derivar respecto a A, tendríamos que derivar respecto a b. Por condición de mínimo tenemos que igualar eso a cero para obtener las expresiones para a y b. Eso usted puede encontrarlo en los libros de estadística o libros de experimentación en física, en lo que se puede demostrar, y eso es lo que realmente me interesa de este vídeo, una expresión para el intersecto y una expresión para la pendiente, para las cuales obtendríamos lo siguiente. Recordemos que A es el intercepto, es decir, si pensamos en A, debería ser este punto que tenemos aquí, y la pendiente de la recta viene siendo B. Observe que las expresiones quedan dadas en términos de sumatorias, lo que hace que no sea fácil cuando usted tiene muchos datos. Piense, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, 5 datos, pues sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de x y cuadrado, sumatoria hasta 5 de y sub i. Para cada uno de estos, pues usted puede hacerlo relativamente fácil. Pero si usted tuviera que trabajar, qué sé yo, con 50, 100 datos, obviamente esto se vuelve un trabajo bastante complejo y engorroso. Ahora tenga presente que como estamos hablando de medidas experimentales, evidentemente A debe de tener su propio error y B debe también tener su propio error. La cuestión entonces es cómo calcular estos errores para la pendiente y el intersecto, y esto los obtenemos también de la teoría de propagación de errores y del análisis estadístico, dándonos por resultado lo siguiente. Observe que tanto el error en el intercepto como el error en la pendiente tiene también términos con sumatorias, que a su vez dependen de otro término llamado SY, por darle algún nombre, que se calcula por medio de esta expresión. O sea que, como puede observar, realmente no es tan sencillo hacer el cálculo por este método, pero es el más apropiado, es el mejor y matemáticamente el más preciso. Hay una manera también de poder determinar si la linealización que estamos haciendo, si el ajuste que se obtiene es un buen ajuste o no. Y este se hace por medio de lo que se conoce como el coeficiente de correlación, para el cual tenemos lo siguiente. Si R es igual a 1, entonces decimos que existe una correlación positiva perfecta. Esto nos indica que existe una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa. Si 0 menor que R menor que 1, decimos que existe una correlación positiva simplemente. Si R es igual a 0, no existe relación lineal, pero esto no necesariamente implicaría que las variables son independientes. Puede existir todavía relaciones, pero no lineales entre estas dos variables. Miremos un poco más abajo. Si menos 1 menor que R menor que 0, entonces diríamos que existe una correlación negativa. Y si R es igual a menos 1, habría una dependencia perfectamente lineal nuevamente, pero con una correlación negativa.
En resumen, lo más importante radica en el hecho de que el valor de R se aproxime lo más que se pueda a 1. Los valores más cercanos a 1 van a implicar que tenemos una muy buena correlación y entonces podemos decir que la dependencia entre y X es realmente lineal, pero entre más se acerque a 0, implicaría que nuestra dependencia no es lineal y evidentemente no sería correcto asumir que el comportamiento del sistema físico que estamos estudiando corresponde a una línea recta. Por otro lado, si hacemos un análisis de las expresiones que acabamos de obtener, evidentemente, como les decía hace un momento, no es trivial, dado el hecho de que usted tiene muchos datos, hacer toda esa cantidad de operaciones suele ser un poco tedioso, engorroso, hasta complicado, pero por fortuna nosotros contamos con la tecnología que nos permite hacer este tipo de cálculos de manera directa. Existen software especializados en hacer esto, tales que una vez que usted ha ingresado los datos, el software hace estos cálculos de manera prácticamente inmediata y usted puede obtener los valores de las pendientes, de los intersectos, o sea, de los parámetros que está buscando con sus respectivos errores de manera sumamente rápida. Por ejemplo, en el laboratorio de física nosotros hacemos uso del programa Root, con el cual ustedes pueden realizar todos estos cálculos de manera relativamente sencilla. Dado que en el programa de física utilizamos el programa Root para poder realizar nuestros experimentos, voy a proceder a realizar un ejemplo del análisis de datos con el programa Root. Miremos. Para hacer uso del programa Root, tendremos primero que haberlo instalado desde la página oficial del CERN, la cual dejaré el link en la descripción. Y necesitaremos de un sistema operativo, no importa si es Windows, si es Linux o si es Macintosh. En mi caso voy a hacer uso del sistema Linux, dado que es el sistema operativo que utilizamos en el programa de física de la Universidad de Nariño. Entonces, aclaro que no es el computador del cual he estado realizando los videos para este ejemplo, dado que ese computador no, por cuestiones técnicas no me permitió instalar el programa. Tengo este otro en el que sí pude hacerlo. Entonces requerimos básicamente desde una terminal, como podemos mirar aquí, en la que para hacer llamado del programa root simplemente hay que escribir root una vez ha sido instalado correctamente. Eso es lo que les aparecería a ustedes cuando lo instalen, dependiendo de la versión que hayan instalado. Y para salir del mismo, vamos a hacer uso de los comandos .y q para salir de él. A modo de ejemplo, haremos la gráfica de la recta y igual a x, que simplemente es una recta creciente en el que los valores de x y y son iguales, vienen siendo una recta que va a formar un ángulo de 45 grados con respecto a cualquiera de los dos ejes. Pues eso ya ustedes lo han visto en geometría o en cualquier curso de matemáticas teórica. Entonces, para poder incluir los datos, tenemos que hacer un llamado al editor de texto del programa. En el caso de Ubuntu voy a hacer uso del programa gedit y vamos a darle un nombre al archivo. Por ejemplo, lo voy a llamar datos.txt. Evidentemente esto va a ser un archivo de texto que al darle enter nos aparece esta ventana que ustedes están observando aquí. Vamos a incluir los datos, unos cuantos datos, en el siguiente orden. Por ejemplo, los datos del eje X van en la primera columna, los datos del eje Y en la segunda columna. En la tercera columna irían los errores de los datos del eje X y en la cuarta columna los errores de los datos del eje Y. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, como es la recta Y igual a X, pues en el eje X y en el eje Y vamos a tener los mismos datos, pero no necesariamente eso implica que se tengan los mismos errores. Por ejemplo, imaginemos que en X yo tenga el dato 1, o hagámoslo así, 1.0, en el eje Y sería 1.0, pero que el error en el eje X sea
de 0.1, mientras que el error en el eje Y sea de 0.5. Sigamos en ese orden llenando estos datos. Pensemos que el segundo dato sea 3, 3.0, el otro sería 3.0. El error, pues imaginemos que no cambian, que son tomados siempre en cada caso con los mismos instrumentos de medida. Pensemos que el siguiente sea un 5.0, pero en este sea un 4.9. Recuerden que van a haber dispersiones. 0.1, 0.5. Imaginemos que el siguiente sea 6.9 y que este sea un 7.1, perdón, 0.1, 0.1, 0.5 y adicionemos otros cuantos datos más. Como pueden ver, ahí tenemos 10 datos. La primera columna corresponderán a los datos del eje X, la segunda columna a los datos del eje Y, la tercera columna a los errores de los datos del eje X y la cuarta columna a los errores de los datos del eje Y. Una vez realizado esto, procedemos a guardar el archivo y volver a la terminal. Una vez el archivo fue creado y guardado, procedemos a hacer el llamado del root y vamos a trabajar con los siguientes datos, o más bien siguientes los comandos para poder trabajar. Estos comandos se encuentran en las guías de laboratorio. Ustedes recuerden que deben hacerse a estas guías para poder tener una mejor claridad del uso del root, ya que estas cuentan con un apéndice dedicado al mismo. Entonces el primer comando a dar es el siguiente: tgraph errors. Hay que darle un nombre a la gráfica. Lo voy a llamar curva. Y hay que decir de dónde debe sacar los datos. Recordemos que yo llamé al archivo datos txt. Si todo está bien, él después de un tiempo va a arrojar una nueva línea de comandos. Pido disculpas, no había notado que estaba la pantalla mal enfocada. Ahora sí. Tgraph errors es el comando que hay que dar. Curva el nombre que va a recibir la gráfica y datos.txt es el nombre del archivo que acabamos de crear. Una vez creado, procedemos con el siguiente comando. Escribimos el nombre que dimos a la gráfica más la siguiente línea. Nuevamente, si todo está bien, él nos va a mostrar la gráfica, como pueden ustedes observar aquí. Bien, como sabemos que es un comportamiento lineal y lo podemos mirar aquí en la gráfica, entonces volvemos a la terminal. Hagamos esto a un lado. Vamos a volver a la terminal y le vamos a decir que nos dé un ajuste. El programa RUB permite hacer ajustes para el caso de polinomios, como este caso. Tenemos para curvas exponenciales, para gaussianas y en principio se podría también generar un comando que nos permita hacer un ajuste para algún tipo de curva más general, pero eso pues miraremos si lo podemos hacer en otro vídeo. Entonces en este caso, como es una línea recta, eso es un polinomio de grado 1, escribiríamos entonces el siguiente comando. Hay que escribir nuevamente el nombre de la gráfica más la siguiente línea de comando. Vamos a hacer un fiteo y queremos que sea un fiteo tipo polinomio, o sea que es el comando pol, y como es un polinomio de grado 1 le vamos a decir pol1. Miramos acá que en nuestra gráfica ya nos ha aparecido la línea recta que corresponde a los datos, la línea de ajuste correspondiente a los datos que nosotros tenemos. Ahora vamos entonces a decir que nos muestre los parámetros. Tenemos fit parameters y ustedes pueden observar que en la parte superior derecha apareció que P sub 0 es el punto de corte.
Ahorita hago una aclaración ya pudiendo escribir nuevamente en el vídeo. Nos dice que aproximadamente es 0 con este error y P1 es 0.993, prácticamente es 1, que es lo que estábamos esperando. Ahorita hago la aclaración al respecto de esto. Con el root usted también puede hacer de las diferentes herramientas que él tiene, podemos darle nombre a la gráfica, podemos darle nombre a los ejes, el vertical y horizontal, pero pues eso ya es un asunto técnico que usted lo puede trabajar haciendo una inspección del programa para aprender a manejarlo. Por ejemplo, aquí usted tiene Toolbar y aquí tiene las opciones para poder modificar o incluir textos, incluir líneas, poner los nombres, códigos, por ejemplo, etcétera, etcétera, que eso ya es cuestión suya de ponerse a practicar con el programa. Esto era lo más básico, entonces procedo a continuación a explicar respecto a la línea que acabamos de obtener, cuál sería la parte analítica de este asunto. Como podemos ver, esta fue la recta obtenida con los datos P0 y P1 que van a corresponder al intersecto y a la pendiente. Miremos cómo abordar estos datos. Recordemos que los datos que introdujimos en el programa fueron los siguientes. Recordando que estos datos de la primera columna corresponden a los datos del eje X, los datos de la segunda columna corresponden a los datos del eje Y, los datos de la tercera son el error en los datos del eje X y los datos de la cuarta columna son el error en los datos del eje Y. Recordemos también que la idea era graficar la recta Y igual a X, para la cual hicimos la inclusión de estos datos para X, estos datos para Y, que si fueran perfectos, pues los datos en X y Y coincidirían en todos los puntos, pero miramos que dado que se supone son datos experimentales, pues tienen ciertos márgenes de error, lo que implica que no necesariamente van a ser iguales. Entonces, si recordamos cómo es la ecuación de una línea recta en general, y es igual a una constante a más una constante b por x, donde ya dijimos que a es el intercepto y b es la pendiente. Entonces la idea es determinar qué viene siendo ese intercepto y qué viene siendo la pendiente. Lo que hace root es que una vez se tienen los datos, él nos va a dar estos valores, pero escrita la ecuación de la recta de esta manera, como un p sub 0 más p sub 1 por x. Es evidente que p sub 0 entonces está haciendo el papel del intercepto y p sub 1 el papel de la pendiente. Si nosotros nos vamos a esta ecuación, mire que esta ecuación yo la puedo reescribir de la siguiente manera, como y igual a 0 más 1 por x. Creo que estamos de acuerdo que esto es así, puesto que 0 más cualquier cosa, pues es esa cualquier cosa, y 1 por x va a dar igual a x. Entonces, por comparación, tendríamos que 0 correspondería al intercepto a, o sea que p sub 0 aproximadamente debe darnos 0, y p sub 1 corresponde a la pendiente, que es p sub 1, y 1 a lo que está multiplicando a x. Entonces miremos, vamos a los datos que obtuvimos en nuestra gráfica, y en nuestra gráfica veíamos, volviéndola a revisar, los datos de p sub 0 y p sub 1, que yo los he copiado acá. Observe que p sub 0 nos dio 0.059 y recuerde que p sub 1 viene siendo el intercepto que decíamos que debía ser aproximadamente 0. Veamos que es muy cercano a 0, obviamente hay un margen de error y p sub 1 que nos debía haber dado 1 nos ha dado 0.99. Si se hace el cálculo de los errores porcentuales, usted comprobará que para p sub 0 el error es del 6% y para p sub 1 del 0.7%. Evidentemente la comparación es con lo que se estaba esperando, ¿no? P sub 0 se esperaba que fuera 0 y p sub 1 se esperaba que fuera 1. Vemos que tenemos unos buenos márgenes de error, teniendo presente que para los experimentos que uno realiza en los laboratorios, pues realmente
entre el 0 y el 10%, podríamos decir que, dadas las condiciones experimentales con las que trabajamos, es un error aceptable. Y la recta de ajuste, por lo tanto, nuestra recta y estaría dado por la expresión, teniendo presente a p sub 0 y a p sub 1, 6.02 por 10 a la menos 2 más o menos 1.0 veces x. Tenga presente que los datos que nosotros hemos reportado tienen un error en las décimas, por lo tanto nuestros datos en la fórmula deben de tener error en las décimas. Como 0.05995 estaba siendo reportado con datos mucho más aparentemente precisos que lo que esperábamos, entonces hay que convertir esto a una forma que solamente se exprese con esas dos cifras significativas como las que tenemos aquí. Entonces el 9 y el 9 van a afectar al 5 convirtiéndolo en un 6, y como necesitamos que ese 6 quede expresado de la manera como el error nos está indicando, entonces hay que expresarlo o denotarlo en notación científica. Por eso tenemos 6.0 por 10 a la menos 2. O sea que esto, pues en principio podemos decir que es muy cercano a 0, que es lo que estamos esperando de acuerdo a esto. Y para P1, 0.99, pues simplemente lo aproximamos a 1 y debemos reportarlo con una décima de acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces 1.0 por x. Esta sería entonces la ecuación de la recta que nosotros estamos obteniendo para los datos experimentales que tenemos aquí y la gráfica que nos ha arrojado el programa root. Y evidentemente sobra decir que lo que ha hecho root es un proceso de mínimos cuadrados para obtener la recta de ajuste. Respecto a este término que aparece aquí, que es un chi cuadrado sobre n de f, ese n de f hace referencia al número de grados de libertad, y lo que nos dice todo el término chi cuadrado sobre n de f es hablarnos de la calidad del ajuste. Se tiene, de acuerdo a la teoría de errores, que si chi cuadrado sobre el número de grados de libertad es mayor a 0.5 y menor a 2.5, podemos decir que la calidad del ajuste es aceptable. En nuestro caso, miramos que es igual a 1.354 sobre 8, lo que nos está dando 0.2. No se encuentra dentro del rango aceptable, pero pues sí, tampoco se está alejando tanto. Miremos también que hay que tener presente que la ecuación de la recta genera una recta de ajuste muy bien situada respecto a los datos experimentales que tenemos, lo cual nos está diciendo que el comportamiento esperado sí se está probando. Ok, entonces con esta parte damos por terminado lo que tiene que ver con la explicación del proceso de mínimos cuadrados.